Dice Luis Enrique Arismendi, últimamente he estado escuchando mucho de Moody Blues. Bien, bien y bien. Hay dos bandas que yo creo que merecerían ser mucho más reconocidas, que son Jethro Tull, fundamentalmente Ian Anderson, y Moody Blues, que es una de mis bandas, vamos, absolutas. Days of Future Past, In Search of the Last Chord y Live at the Isle of Wight. ¿Cuál es su álbum favorito de la banda? Pues estaría yo entre On the Threshold of a Dream y To Our Children's Children. Siempre me encantó, es de los mejores títulos de álbum y de libro y de todo. Para los hijos de nuestros hijos. Sí, poder tener esa visión poder actuar con esa visión de futuro. To Our Children's Children está inspirado enormemente en la llegada del hombre a la luna. La idea de podernos mover por el espacio. Y el Apolo 15, uno de los astronautas del Apolo 15, por cierto, llevó un cassette con música de Moody Blues al espacio, hasta la luna, y por eso se decía que Moody Blues era la banda que más lejos había estado, más alto había llegado respecto de la superficie terrestre. Incluso lo posterior de Moody Blues, como Gemini Dream, me parece un disco maravilloso, como los discos tardíos de Jethro Tull o Stormwatch, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo he tenido nunca pude ver a Moody Blues, pero tuve la oportunidad de ver todavía hace unos meses aquí en Gijón a Jethro Tull, de ahí que tenga yo mi parchecito de... Ahí está. Mi parche de Ian Anderson con el pie subido para tocar la flauta, que se le ocurrió a él y ahora lo usan muchos flautistas, los flautistas que yo conozco y admiro. Pero sí, no, yo creo que serían esos dos. El inicio de On the Threshold of a Dream a mí siempre me gustó, y es un poema de Graeme Edge, el baterista. I think I am, therefore I am, I think. Entonces entra a la computadora diciendo, of course you are, my dear little star. I've miles and miles of files. ¡Wow! Graeme Edge además tiene grandes libros de poesía, el baterista de Moody Blues. Es un grupo absolutamente mágico. Cuando estuve en París, la segunda vez, la primera no, porque no existían los teléfonos móviles, fue en el 92. Cuando estuve en París en el 2004, 2007, por ahí, fui a la Rue de la Madeleine, a la calle de la Madeleine, a tomarme una fotografía bajo un letrero de la Rue de la Madeleine. Pues una de las canciones que me gustan mucho de Moody Blues, la Rue de la Madeleine. Bueno, o sea que has tocado con una de las bandas que más me han gustado toda la vida. Y los otros discos que dices, Days of Future Past, In Search of the Lost Chord, son maravillosos y tienen una continuidad. Prácticamente fueron el gran impulso del rock progresivo. Cuando en Nights in White Satin usan orquesta, muchos dijeron, pues esto lo estaban haciendo los Beatles, pero nada más. No, nosotros también. Así que lo que pasó es que Rick Beato entrevistó a Mike Pinder y me encontré con la entrevista de Rick Beato con Mike Pinder, y entonces estuve recorriendo la historia de Moody Blues, mi historia con Moody Blues, donde los conocí. Me acuerdo el día que oí por primera vez On the Threshold of a Dream, fíjate, en casa de un amigo en Valle de Bravo, en Avándaro.